Son bien conocidas en todas las familias, en todo el mundo, las diferencias entre hermanos. Veamos ejemplos clásicos en la historia. El más clásico de los clásicos, Caín y Abel. Ustedes saben, por un tema de celos, la cosa no terminó muy bien. En nuestra época más contemporánea, un ejemplo son las hermanas Williams, tenistas reconocidas a nivel mundial, quienes en su vida personal no se la llevan bastante bien. Otro ejemplo son los hermanos Gallagher, los fundadores del grupo Oasis, quienes tuvieron muchísima fama en los 90, comienzos de los 2000 y también por temas personales el proyecto no pudo seguir avanzando. Si nos vamos al tema de la realeza, los príncipes William y Harry son otro ejemplo. Conflictos en relación a la sucesión del trono hacen que de pronto la relación no sea la mejor. Y un ejemplo que me encontré, del cual la verdad no tenía ninguna idea y se me hace fascinante, son los hermanos Dassler en Alemania. Estos dos señores son los fundadores respectivamente de la marca Adidas y de la marca Puma, dos de las empresas más grandes particularmente en el tema de calzado a nivel internacional. Si estas son las diferencias entre hermanos, ahora imagínense las diferencias entre países hermanos. También el primer ejemplo que se me viene a la mente, el tema de Corea, Corea del Norte, Corea del Sur, que desafortunadamente por temas políticos e ideológicos, en este momento, a pesar de que tienen una frontera en común, no tienen ningún contacto y simplemente se ignoran. El proyecto que les voy a presentar el día de hoy es un proyecto que de hecho impidió una guerra entre dos países hermanos y de hecho impidió la guerra por segunda vez porque ya habían tenido un conflicto previamente 100 años en el pasado. Este proyecto es de proporciones faraónicas. Imagínense un proyecto que tiene 2 veces el largo del puente Golden Gate en San Francisco. Tiene una altura correspondiente a un edificio de 65 pisos. Es capaz de producir energía eléctrica por 3 años exclusivamente para la ciudad de Londres. Y 40.000 trabajadores de 2 países estuvieron trabajando de forma mancomunada durante 7 años para poder llevar a cabo este proyecto. Bienvenidos a la hidroeléctrica de Itapuy o Binacional Itapuy. Vamos a darle una mirada. Hola, me llamo Carlos, mis amigos me dicen Charlie y esto es Atravesando Paredes. Para entender esto un poco mejor, nos vamos al año de 1864, cuando se llevó a cabo la Guerra de la Triple Alianza. ¿Qué es esto? Esto es una guerra en la cual Brasil, Argentina y Uruguay están aliados combatiendo en contra de Paraguay. Pero, ¿y por qué se da esto entre países hermanos, entre países latinoamericanos? Les voy a explicar. En ese entonces se estaban llevando a cabo unas elecciones en Uruguay donde se estaban enfrentando el Partido Blanco y el Partido Colorado. Como resultado de dichas elecciones, el Blanco fue derrotado y Paraguay respaldaba a este partido. Por el otro lado, Brasil apoyaba al Colorado. Ustedes saben, temas políticos, alianzas, ustedes saben cómo es el asunto. Después de esto, todos los países movilizan soldados a sus fronteras y esto ya automáticamente se entiende como una declaración de guerra. En ese entonces hay que señalar que Argentina no quería verse involucrada en el conflicto, pero ya en un momento determinado le tocó tomar un partido y tuvo que irse con su aliado principal, que era Brasil. Esta guerra se llevó a cabo de 1864 a 1870. ¿Y cuál fue el resultado de esta guerra? 400.000 personas perecieron en estos conflictos. De esas 400.000, 300.000 eran de Paraguay y esto era el 50% de su población en ese entonces. Como consecuencia de esto se produjo una gran crisis demográfica, ya que por cada 4 mujeres había solamente un hombre y desafortunadamente la mayoría del conflicto se llevó a cabo en territorio paraguayo. Ahora ustedes dirán, bueno, pero aquí hubo 3 países victoriosos. Realmente no se puede leer así, porque económicamente tanto Argentina como Brasil salieron bastante afectados. Argentina había pedido dinero para financiar la guerra y Brasil pues no tenía las mejores finanzas para llevar a cabo una guerra durante 6 años. Hay que señalar que Paraguay perdió el 25% de su territorio y este territorio perdido se dividió tanto en Argentina como en Brasil. Y bueno, al final, ¿por qué se dio todo esto? Pues bueno, porque esas eran naciones recién nacidas y estaban en un proceso de expansión, de tratar de ganar más territorios. Efectivamente, Brasil y Argentina lo lograron, pero como se dan cuenta, de todas formas pagaron un precio muy alto. Así que el mensaje de todo esto es definitivamente decir,
no a la guerra y menos entre países hermanos. ¿Cómo es que la guerra de la Triple Alianza pudo derivar en una segunda guerra y cómo es que una hidroeléctrica puede detener esa eventual guerra? En los tratados de paz quedó una zona un poco gris que son los Saltos del Guairá. Paraguay decía que le pertenecía a ellos, Brasil decía que le pertenecía a ellos. En 1955, Brasil comenzó a dejar saber que ellos estaban interesados en desarrollar un proyecto hidroeléctrico, entonces Paraguay comenzó a alertarse un poco. En 1962, ya definitivamente Brasil manda a hacer unos verdaderos estudios técnicos para conocer el potencial de hacer este proyecto en esta zona. En 1965, Brasil invade Puerto Renato, un territorio considerado de Paraguay. Y obviamente Paraguay dice, wow, aquí no vamos a comenzar una segunda guerra por temas territoriales. Obviamente Paraguay se prepara para lo peor y en ese momento es cuando intervienen negociadores internacionales, logran sentar a los dos países en la misma mesa y dicen, bueno, ustedes son países hermanos, ¿por qué en vez de estar peleando y estarse invadiendo, por qué no hacen el proyecto de forma mancomunada? Y los dos pueden beneficiarse de toda la energía eléctrica que va a proveer este proyecto. En los años 60 la población de Brasil creció demasiado. Es por eso que este proyecto se hacía ya imprescindible para Brasil, porque no iba a haber electricidad para tanta gente. Afortunadamente lograron comenzar este proyecto en ese momento, si no, hoy en día definitivamente estarían perdidos. Y obviamente pues para Paraguay, que es un país mucho más pequeño, toda la energía eléctrica que pudiese ser producida en este proyecto era más que suficiente para ellos. Si les gusta este tipo de contenido, por favor no olviden dejar un like, un comentario y compartir este video a sus amigos. No olviden tampoco seguirme en mis diferentes redes sociales. Pues lo primero es escoger el sitio. Esto no se puede hacer en cualquier lugar. Entonces, estos dos países tenían ya preseleccionados 50 posibles sitios y finalmente escogen uno que se llama Itapuy. Itapuy viene de la lengua guaraní y quiere decir donde el río canta. ¿Cuáles son las implicaciones de hacer este proyecto? Obviamente, una hidroeléctrica requiere de una gran acumulación de agua. Para hacer eso, va a tocar inundar un valle con una cantidad de agua de 100 metros de profundidad. Es decir, que todo lo que hay en ese valle hay que moverlo a un lado. ¿Y qué hay? Pues hay muchísimos animales y también hay muchísimas personas. Entonces, esto hace que se comience a hacer una especie de censo de la cantidad de animales que hay y de las diferentes propiedades que hay en este sector. Para poder desviar el río de forma temporal hay que construir un canal de 2 kilómetros y para que traten de hacerse una idea comienzan a romper y a romper y a romper la roca y al final toda la roca que han acumulado, que a eso se le llama cascajo, si uno lo pudiera acumular, eso daría lo que es el pan de azúcar en Brasil, que se parece a esto. Las implicaciones a nivel de territorio fueron determinantes en este proyecto. Brasil tuvo que aportar 600 hectáreas de terreno y Paraguay aportó 400. Obviamente aquí había mucha gente viviendo y también muchos animales. Por eso que se llevó a cabo el proceso de tasación más grande de viviendas de toda la historia de estos dos países hasta ese momento. Ellos comienzan a hacer eso con fotografías aéreas y piensan que con esto pueden darle un valor a las propiedades y así compensar a las personas que van a ser desalojadas. Pero después se dan cuenta que eso no va a funcionar y tienen que ir directamente a cada casa, a cada parcela, tienen que tomarle foto a cada objeto y las personas tienen que ser compensadas por absolutamente todas las cosas que hay en su vivienda. Cuando comienzan a hacer el mismo ejercicio, pues para ver cómo van a manejar el tema de los animales, solamente tenían 17 personas. 17 personas para cubrir 1000 hectáreas de terreno, eso me parece que debió ser una labor titánica. El pensar en hacer esta construcción implica muchísima gente y en ese momento Foz de Iguazú pues era un pueblito solamente de 30.000 personas. De todos los años de construcción de este proyecto, la población se triplicó. ¿Y esto qué implicó? Un gran desarrollo urbano en el cual pasaron de 30.000 habitantes a 90.000. Tuvieron que construir centros de salud, colegios, avenidas, viviendas obviamente, todos los servicios que cualquier ciudad puede necesitar. Es decir, que este proyecto fue lo que catapultó el desarrollo urbano de Foz de Iguazú. Si esta hidroeléctrica no se hubiera construido aquí, tal vez no tendríamos ni idea de este pueblito.
Esta es una pesa de gravedad. ¿Qué quiere decir eso? Que ella contiene el empuje del agua gracias a su propio peso. Si la comparamos con la represa de Hoover, si se dan cuenta, el muro está sostenido por dos montañas a los costados. En este caso, esta represa no tiene ningún apoyo en los lados, es por eso que su peso debe ser suficiente para soportar el empuje del agua. El muro es vertical, pero en su base se abre de forma trapezoidal. Esto también le da más estabilidad. Por el hecho de que tenga que ser pesada, no tiene que ser maciza. Esto quiere decir que los ingenieros previeron que tuviese ciertos espacios vacíos en el interior para aligerarlo un poco. En el año de 1979 tienen que parar las obras porque se dan cuenta que hay un problema de estabilidad con las rocas que le dan base a este proyecto. En una sección habría lo que podríamos llamar una parte de roca podrida, y esto no se puede dejar a un lado porque una falla en la cimentación, como en cualquier obra, puede provocar una gran tragedia, y en el caso de una hidroeléctrica sería muchísimo peor. De hecho, en el mismo periodo en que se construyó este proyecto en Estados Unidos, hubo una hidroeléctrica que falló y arrasó con todo a su paso. De forma milagrosa, solamente murieron 14 personas. Pero si esta represa se rompiera, se generaría una ola que tendría una velocidad de 50 km por hora que arrasaría con Foz de Iguazú sin ningún problema. La forma de solucionar esto fue retirar esta roca que estaba podrida y reemplazarla por un nuevo tipo de hormigón. Afortunadamente, esta solución dio la solidez que se necesitaba para poder seguir instalando los muros de la represa. En el año de 1982 se tuvieron que desplazar más de 30.000 animales con la ayuda de 316 ecologistas, y también se tuvieron que desalojar 8.500 familias, las cuales fueron compensadas financieramente o con otras propiedades al exterior de estos terrenos que finalmente serían invadidos por el agua para darle forma a la represa. Una de las partes más importantes de la represa es el aliviadero, que es esta sección enorme que parece un tobogán. La función que tiene es que si el agua sube demasiado, pone en peligro la estabilidad de los muros, y es por eso que toca dejarla salir. Este aliviadero es un tobogán gigante que permite que el agua salga de una forma segura, pero si se dan cuenta, como en un tobogán, tiene una pequeña pendiente al final y hace que el agua salte, si lo podemos llamar de esta forma. Cuando lo abrieron la primera vez, se puede decir que se inauguró lo que es la catarata artificial más grande de todo el mundo. Este tema es súper importante porque el ángulo puede hacer que el agua salga con demasiada fuerza, y esto podría erosionar el río, el cual también tiene rocas del otro lado. Y si esto pasa, las rocas podrían comenzar a derrumbarse sobre el río. Afortunadamente, los ingenieros hicieron un ejercicio de cálculo impecable y estuvo diseñada a la perfección. En el año de 1991 se convierte en la hidroeléctrica que produce más energía en todo el mundo, y posteriormente es declarada como una de las nuevas maravillas del mundo moderno. ¿Qué tal eso? Y lo tenemos en Sudamérica. En 1991, este proyecto se convirtió en la hidroeléctrica más grande del mundo por la cantidad de electricidad que podía producir en ese momento. Obviamente, ustedes saben que en la medida en que se van haciendo más proyectos, uno trata de superar al anterior. Es por eso que hoy en día el número 1 es la central hidroeléctrica de Tres Gargantas en China. La segunda es la central hidroeléctrica de Baiyetán, también en China. Y en tercer lugar, en este momento, se encuentra el binacional Itapuy, pero sigue siendo la más grande de toda América, incluyendo Canadá, Estados Unidos y México. Es bastante impresionante. ¿Cuáles son mis conclusiones con relación a este proyecto? Lo primero es que me siento realmente orgulloso de ser latinoamericano y saber que un proyecto como este, que es de proporciones faraónicas, está localizado en Sudamérica. Ni siquiera Estados Unidos tiene un proyecto igual de grande a este. Solamente, como les comenté, nos superan 2 en China. Eso nos muestra que la riqueza natural que tenemos más nuestro potencial humano, cuando los ponemos juntos, dan para hacer lo que queramos. Como se diría, el cielo es el límite. Número 2. Unidos somos más fuertes. Y de eso pueden dar testimonio 40.000 paraguayos y brasileros que, trabajando de forma conjunta 365 días al año, 24 horas al día, durante 7 años, pudieron llevar a cabo esta obra que efectivamente es digna de los faraones. Tercero, que mejor que pelear con hermanos o con países hermanos es mejor desarrollar vínculos con ellos, amistades, desarrollar intereses comunes, lazos fraternales, todo lo que ustedes quieran.
menos pelear. Ya les dije, las guerras no sirven para nada y todos pierden. Y número 4, si de pronto usted ha peleado con su hermano, con su hermana y este video lo ha inspirado un poquito, denle una llamada, tómense un café, charlen un poquito, vuelvan a desarrollar sus vínculos y vaya uno a saber si en el futuro ustedes hagan el Adidas y el Puma latinoamericano. Nos veremos en la próxima.